El amanecer en Madrid tiene una cualidad pictórica, una paleta de tonos pastel que se derrama sobre los tejados de terracota y se filtra por las persianas entreabiertas de la ciudad. En un modesto apartamento del barrio de La Latina, esa luz era suave, casi tímida, y encontraba su camino hasta el rostro dormido de Elena. Se despertaba siempre de la misma manera, no con el estridente sonido de una alarma, sino con el cambio sutil en la luminosidad de la habitación y el peso familiar del brazo de Javier rodeando su cintura. Durante unos instantes se permitía flotar en ese limbo entre el sueño y la vigilia, un santuario de paz donde el único sonido era la respiración acompasada de su marido. Abrió los ojos. El techo de su dormitorio, con sus pequeñas imperfecciones y grietas finas como cabellos, era el mapa de su vida. Conocía cada contorno, cada mancha de humedad reparada, cada sombra que proyectaba la luz de la mañana. Era un techo humilde, pero era suyo. Era el techo bajo el cual reía, lloraba y amaba al hombre que dormía a su lado. Se giró con un cuidado infinito para no despertarlo y lo observó. El rostro de Javier, relajado en el sueño, perdía la dureza que a veces acumulaba durante el día. Las líneas de expresión alrededor de sus ojos, que ella llamaba mapas de sonrisas, parecían más suaves. Sus manos, grandes y fuertes, descansaban sobre la almohada. Elena las tomó entre las suyas, sintiendo la familiar textura áspera de los callos. Eran las manos de un hombre que, según ella creía, luchaba cada día con el hormigón y el acero, un obrero de la construcción que llegaba a casa exhausto pero siempre con una palabra de aliento y una caricia dispuesta. Esas manos, para ella, eran el símbolo del esfuerzo, de la honestidad y de la seguridad. Con un suspiro se deslizó fuera de la cama. El suelo de baldosas frías la hizo estremecerse. Un recordatorio diario de que el calor de su hogar era algo que construían ellos mismos, no algo que venía dado. En la minúscula cocina, el ritual comenzaba. Mientras el café llenaba el aire con su aroma amargo y reconfortante, ella preparaba el almuerzo de Javier, 2 bocadillos generosos, una pieza de fruta y una pequeña chocolatina, un lujo que se permitían para endulzar las largas jornadas. Era un gesto pequeño, automático, pero cargado de un profundo significado. Era su manera de cuidarlo, de enviarle un trozo de su hogar al ruidoso y anónimo mundo de las obras. «Huele a gloria», la voz de Javier, grave y, todavía ronca por el sueño, la sobresaltó. Se giró y lo encontró apoyado en el marco de la puerta, con el torso desnudo y el pelo revuelto, sonriéndole con esa calidez que tenía el poder de disipar cualquier preocupación. «¿El café o yo?», bromeó Elena, devolviéndole la sonrisa mientras le tendía una taza. «Ambos», respondió él, acercándose para robarle un beso que sabía a café y a hogar. «Pero el café puede esperar». La rodeó con sus brazos, y por un momento el mundo exterior, con sus facturas, sus preocupaciones y su dureza, dejó de existir. Solo eran ellos dos, en el universo de 20 metros cuadrados de su cocina, un imperio de afecto construido sobre cimientos invisibles. «Tienes que irte, llegarás tarde», murmuró ella contra su pecho, aunque no hizo ningún esfuerzo por apartarse. «5 minutos más», suplicó él. «Necesito recargar la batería para aguantar a mi capataz». Esos 5 minutos eran su verdadera riqueza. Eran el tesoro que acumulaban cada mañana, una moneda de tiempo y amor que valía más que todo el oro del Banco de España. Finalmente, con una reticencia palpable, se separaron. Mientras Javier se vestía con su ropa de trabajo, unos vaqueros gastados y una camiseta sencilla, Elena metía el almuerzo en su mochila. Antes de salir, él la besó de nuevo, una despedida que era una promesa. «Ten cuidado, por favor», le dijo ella, una letanía diaria. «Siempre. Te quiero. Y yo a ti».
Vio desde la ventana cómo su figura se alejaba por la calle, confundiéndose con la multitud de madrugadores que se dirigían a sus trabajos. Un hombre bueno, un hombre simple, su hombre. O eso era lo que ella creía con cada fibra de su ser. El resto de su día transcurrió en un mundo diferente, pero igualmente exigente. Como camarera de pisos en un hotel de lujo cerca de la Gran Vía, Elena se movía por pasillos alfombrados y suites que costaban por noche lo que ella ganaba en un mes. Era un trabajo que le enseñó a ser invisible, a observar sin ser vista, a conocer la intimidad de los ricos a través de los restos que dejaban atrás. Una nota arrugada, un frasco de perfume caro a medio usar, una revista de alta costura abierta en una página de yates. Realizaba su trabajo con una meticulosidad y una honestidad que rayaban en el arte. Dejaba las habitaciones impecables, no solo porque era su deber, sino porque sentía un profundo respeto por el orden y la dignidad, incluso en los espacios ajenos. Esa tarde, mientras terminaba su turno, recibió la llamada. Era de una agencia de 1800 catering con la que colaboraba esporádicamente. Una baja de última hora para un evento de gala. El pago era generoso, casi una cuarta parte de su sueldo mensual. Pensó en la factura del gas, que había llegado más alta de lo esperado, y en el capricho que quería darle a Javier por su cumpleaños. La decisión, aunque pesada por el cansancio acumulado, fue instantánea. Aceptó. El evento era en la mansión Alvear, un nombre que solo había oído en susurros y leído en las páginas de sociedad de las revistas que recogía en el hotel. Era un lugar mítico, una fortaleza de la élite madrileña. Al anochecer, tras cambiarse su uniforme del hotel por el sobrio atuendo negro del servicio de catering, Elena se presentó en la entrada de servicio de la mansión. La escala del lugar era abrumadora. Un muro de piedra altísimo la separaba del mundo real, y los jardines, perfectamente cuidados, parecían sacados de un cuento de hadas. Si su apartamento era un nido, aquello era un palacio. La cocina era un hervidero de actividad, un caos organizado dirigido por un chef francés con un bigote imponente y un temperamento explosivo. El aire era una mezcla densa de aromas exquisitos, vapor y el sonido metálico de cuchillos y sartenes. A Elena le asignaron la tarea de ayudar a montar las bandejas de canapés y más tarde servirlas en el salón principal. Durante horas trabajó en un silencio concentrado, moviéndose con una eficiencia que le valió un gesto de aprobación del temido chef. Observaba a sus compañeros. Algunos eran veteranos endurecidos, otros jóvenes nerviosos como ella. Todos compartían una misma regla no escrita. Cabeza gacha, boca cerrada, trabajo rápido. Eran los engranajes invisibles que hacían funcionar la gran maquinaria del lujo. A través de las puertas batientes de la cocina le llegaban ráfagas de música clásica y el murmullo creciente de cientos de conversaciones. Era como escuchar un océano desde el otro lado de una concha. Finalmente, llegó el momento. Con una pesada bandeja de plata cargada de delicadas creaciones culinarias, Elena atravesó por primera vez esas puertas. El impacto fue sensorial. La luz de los candelabros de cristal se reflejaba en miles de superficies pulidas, creando un efecto de estar dentro de un diamante. El aire olía a perfume caro, a cera de vela y al aroma sutil del poder. Hombres con esmóquines impecables y mujeres envueltas en sedas y joyas se agrupaban en corrillos. Sus risas eran agudas y controladas, sus gestos estudiados. Elena se sintió como una exploradora en un planeta extraño y hostil, mientras se movía entre los invitados, ofreciendo su bandeja con una sonrisa discreta, agudizó el oído. No por curiosidad, sino como un mecanismo de defensa. Las conversaciones que captó eran fragmentos de un lenguaje que no entendía del todo.
Y entonces le dije que si el amarre en Mónaco no tenía al menos 20 metros, ni me molestara en llamar. Comentaba un hombre con un reloj que brillaba con una intensidad casi ofensiva. Cariño, el vestido es maravilloso, pero no es el mismo que llevó la duquesa de Albaida en la ópera de Viena el año pasado. Cuchicheaba una mujer a otra, su sonrisa una máscara de falsa dulzura. Era un mundo construido sobre la comparación, la competencia y un aburrimiento tan profundo que solo podía ser aliviado con la adquisición constante de cosas y la humillación sutil de los demás. En ese ecosistema de depredadores sociales, Elena identificó rápidamente a dos figuras clave. Primero era Ricardo, el organizador del evento, un hombre de mediana edad, con un traje perfectamente ajustado y una sonrisa permanentemente pegada al rostro. Se movía por el salón como un pez en el agua, repartiendo halagos, resolviendo problemas antes de que surgieran y tratando a los invitados más importantes con una reverencia casi religiosa. Sus ojos, sin embargo, eran fríos y calculadores. No veía personas, veía activos, pasivos y posibles amenazas a la perfecta imagen de su evento. Segunda figura era una mujer llamada Sofía de Villegas. Elena la reconoció de las revistas del hotel. Era la heredera de un imperio farmacéutico, famosa por su belleza, su fortuna y su legendaria arrogancia. Llevaba un vestido de seda blanca que parecía tejido con luz de luna y un collar de diamantes que centelleaba a cada movimiento. Estaba rodeada por un círculo de admiradores que reían de cada uno de sus comentarios, por más insípidos que fueran. Elena observó cómo trataba a un camarero que tardó un segundo de más en rellenar su copa, con una mirada de desdén tan afilada que el joven pareció encogerse. Fue entonces cuando ocurrió. El destino, con su ironía afilada, tejió los hilos de la catástrofe. Elena circulaba cerca del grupo de Sofía, manteniendo una distancia prudente. De repente, un invitado corpulento, gesticulando animadamente mientras contaba una anécdota, dio un paso atrás sin mirar, chocando con el brazo de Sofía. El impacto fue mínimo, pero suficiente para que su copa de vino tinto se inclinara. Una sola gota, de un color rubí intenso, saltó de la copa y trazó un arco perfecto en el aire. Una diminuta y letal cometa carmesí que aterrizó con una precisión milimétrica en el centro del inmaculado vestido blanco. El silencio se extendió en un círculo expansivo, como la onda en un estanque. La música parecía haberse detenido. Todas las miradas se clavaron en la mancha. El rostro de Sofía pasó de la sorpresa a una furia helada. Sus ojos, oscuros y brillantes, buscaron un chivo expiatorio, un pararrayos para la tormenta de su humillación. El invitado que la había empujado ya se estaba deshaciendo en disculpas, pero él era de su misma clase, un igual. Culparlo sería un escándalo incómodo. Sus ojos barrieron el entorno y se posaron en la figura más vulnerable, en la pieza más reemplazable del tablero, Elena, que se había quedado paralizada a 1 metro de distancia, con la bandeja todavía en sus manos. Con un gesto teatral, Sofía levantó un dedo acusador. Su voz, normalmente un ronroneo melódico, se convirtió en un chillido agudo que cortó el aire del salón. ¡Tú! ¡Has sido tú, estúpida! ¡Mira lo que has hecho! ¡Mi vestido! ¡Está arruinado por tu torpeza! Elena sintió como si le hubieran dado una bofetada. El calor de la injusticia le subió por el cuello hasta las mejillas. Cientos de ojos se volvieron hacia ella, no con simpatía, sino con una curiosidad morbosa, como espectadores de un circo romano. «Señora, yo no», comenzó a decir, su voz un hilo tembloroso. «No te atrevas a negarlo», gritó Sofía avanzando hacia ella. «Eres una inútil. ¿Sabes cuánto cuesta este vestido? Cuesta más de lo que ganarás en toda tu miserable y patética vida». La crueldad del ataque, tan público y tan desproporcionado,
dejó a Elena sin aliento. Fue entonces cuando Ricardo, el omnipresente organizador, materializó a su lado. No miró a Elena, no le preguntó qué había pasado. Su única prioridad era desactivar la bomba social que Sofía acababa de detonar. «Señora de Villegas, por favor, acepte nuestras más profundas disculpas», dijo, su voz una seda tranquilizadora. «La incompetencia de esta empleada es inexcusable y será tratada con la máxima severidad. Por favor, permítame que la acompañe para ver qué podemos hacer para remediar este desastre». Luego, sin girarse completamente, le lanzó una mirada a Elena, una mirada de puro hielo. Su voz bajó a un siseo que solo ella pudo oír. «Usted, a la cocina, ahora, y rece para que no la despida». La sentencia fue dictada. El juicio había concluido sin que la acusada pudiera pronunciar una sola palabra en su defensa. Un guardia de seguridad, con un rostro inexpresivo, apareció de la nada y le hizo un gesto con la cabeza, indicándole el camino. Elena, sintiéndose más pequeña y sola que nunca, dio media vuelta. Su camino de regreso a la cocina fue una caminata de la vergüenza. El mar de invitados se abrió para dejarla pasar, y sus susurros la siguieron como un enjambre de insectos venenosos. Cada mirada era una piedra, cada murmullo un latigazo. Cruzó las puertas batientes y el sonido del glamour se cortó de golpe, reemplazado por el estruendo familiar de la cocina. Pero ya no era un refugio. Se sentía como una celda. El chef francés la miró con interrogación. Antes de que pudiera hablar, Ricardo entró detrás de ella, su rostro una máscara de furia controlada. «Esta incompetente acaba de arruinar un vestido de alta costura de Sofía de Villegas», anunció a todo el personal, como si presentara una prueba irrefutable de su inutilidad. «Su castigo va a lavar cada plato, cada copa y cada cubierto que se use esta noche, hasta el último. ¿Está claro?» Elena asintió, incapaz de hablar. La humillación era una bola de plomo en su garganta. Fue conducida a la zona de lavado, donde una montaña de platos sucios ya comenzaba a formarse. La puerta se cerró. Estaba sola, rodeada por los restos de un festín que no había probado, condenada por un crimen que no había cometido. Una injusticia que clama al cielo, una historia que apenas comienza a desvelar sus secretos. Si ya sientes la emoción, suscríbete a nuestro canal y cuéntanos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañas en este viaje. Elena abrió el grifo y el agua caliente corrió sobre sus manos frías. Las primeras lágrimas, calientes y silenciosas, comenzaron a rodar por sus mejillas, perdiéndose en el vapor y la espuma. El tiempo en la zona de lavado de la mansión Alvear se medía no en minutos, sino en pilas de platos. El reloj era la torre de porcelana sucia que menguaba bajo sus manos y volvía a crecer, incesante, traída en silencio por otros empleados que evitaban mirarla a los ojos. Algunos lo hacían por vergüenza, otros por un instinto de autoconservación, no queriendo ser asociados con la mujer que había provocado la ira de un invitado importante. Elena se sentía como una apestada, una paria en su propia clase. El vapor caliente envolvía su rostro, ocultando las lágrimas que seguían cayendo, silenciosas y obstinadas. Cada plato que sumergía en el agua jabonosa era un artefacto de un mundo al que nunca pertenecería. En las copas de cristal fino quedaban manchas de pintalabios, huellas fantasmales de sonrisas y conversaciones de las que había sido violentamente excluida. En los platos, los restos de solomillos, bogavantes y postres de nombres impronunciables eran un testimonio de un exceso que contrastaba brutalmente con el nudo de hambre y angustia en su estómago. El trabajo era duro, repetitivo, pero el verdadero agotamiento era emocional. Su mente era un torbellino de pensamientos que giraban y chocaban como los platos en el agua. Se repetía la escena en su cabeza una y otra vez.
el empujón del hombre corpulento, la trayectoria casi poética de la gota de vino, la furia desproporcionada en el rostro de Sofía de Villegas. ¿Podría haber hecho algo diferente? ¿Haberse apartado más rápido? ¿Haber desaparecido entre la multitud? Pero la respuesta siempre era la misma: no. Su único crimen había sido existir en el lugar equivocado en el momento equivocado. Su vulnerabilidad había sido su condena. La rabia, una emoción que raramente se permitía sentir, comenzó a bullir bajo la superficie de su tristeza. Rabia contra Sofía por su crueldad casual. Rabia contra Ricardo por su cobardía calculada. Rabia contra un mundo que permitía que la dignidad de una persona fuera una moneda de cambio tan barata. Y entonces, en medio de esa tormenta, pensó en Javier. Su ancla, su refugio. Se lo imaginó llegando a casa, encontrándola con los ojos hinchados por el llanto. Se imaginó contándole lo sucedido, viendo cómo la incredulidad en su rostro daba paso a una lenta y justa ira. Javier no era un hombre de grandes discursos, pero su sentido de la justicia era tan sólido como los edificios que ayudaba a levantar. Lo vio cerrando los puños, su mandíbula tensa, diciendo con su voz grave: «Nadie le hace eso a mi mujer». El pensamiento fue un bálsamo, fuego en el frío de su soledad. Deseó con todas sus fuerzas estar en su pequeño apartamento, envuelta en la seguridad de sus brazos, sintiendo el consuelo de sus manos callosas acariciando su pelo. Esas manos que todo lo arreglaban, que todo lo construían, que todo lo protegían. La imagen era tan vívida, tan necesaria, que casi pudo sentir su calor. Mientras tanto, en el corazón de la cocina, el ritmo frenético continuaba. Pero algo había cambiado. La humillación pública de Elena había creado una atmósfera incómoda. El chef francés, aunque no dijo nada, parecía lanzar miradas de desdén hacia la puerta del salón cada vez que se abría. Los otros trabajadores murmuraban entre ellos cuando creían que nadie los oía. Había una solidaridad silenciosa, la comprensión compartida de que cualquiera de ellos podría haber sido Elena. Fue en medio de este caos contenido cuando la puerta batiente que comunicaba con el pasillo de servicio se abrió de nuevo. Pero no lo hizo con el empuje apresurado de un camarero. Se abrió con una lentitud deliberada, casi solemne, y se quedó abierta. Un hombre apareció en el umbral, y su sola presencia fue suficiente para que el estruendo de la cocina comenzara a desvanecerse. El ayudante que cortaba verduras se detuvo con el cuchillo en el aire. El encargado de la plancha bajó el fuego instintivamente. Incluso el chef francés se giró, y la reprimenda que estaba a punto de lanzar murió en su garganta. No era un invitado perdido. Los invitados perdidos parecen confundidos, fuera de lugar. Este hombre parecía el dueño de cada molécula de aire de la habitación. Su traje, de un color carbón tan oscuro que parecía absorber la luz, estaba confeccionado con una maestría que gritaba poder silencioso. Sus zapatos de cuero negro, relucientes a pesar del suelo inevitablemente sucio, no hacían ruido, sino que marcaban un ritmo mesurado y lleno de propósito. No miró a nadie. Su rostro, de facciones marcadas y una expresión indescifrable, estaba fijo en un punto al fondo de la cocina. Irradiaba una calma peligrosa, la quietud que precede a un terremoto. El personal, sobrecogido, se apartó de su camino sin que él lo pidiera. Era un acto reflejo, la respuesta instintiva de la presa ante el depredador alfa. Cruzó la cocina, su figura un imposible contraste de elegancia contra el fondo de acero inoxidable y vapor. Se dirigía directamente a la zona de lavado, donde Elena, de espaldas a la entrada y perdida en su dolor, no se había percatado de nada. Seguía fregando, su cuerpo moviéndose en un ritmo autómata de tristeza y resignación. Sintió una sombra a su espalda, un cambio en la densidad del aire. Creyó que era uno de los chicos que venía a dejar otra bandeja.
«Déjala ahí, ahora la hago», dijo sin girarse, su voz ahogada por el cansancio. Pero la sombra no se movió. Sintió una presencia tan intensa que un escalofrío le recorrió la espalda. Lentamente cerró el grifo. El sonido del agua cesó, y el silencio que quedó fue absoluto, profundo. Se secó las manos en el delantal y se giró, y el mundo se detuvo. Ahí estaba él, iluminado por la cruda luz fluorescente de la cocina, tan fuera de lugar como un águila real en una jaula de gorriones. Era el rostro de su marido, los mismos ojos oscuros, la misma boca que la había besado esa misma mañana, la misma cicatriz, casi invisible, sobre su ceja izquierda. Era Javier, pero no lo era. Este hombre no llevaba vaqueros gastados, sino un traje que costaba más que su coche. Este hombre La postura no tenía ligeramente encorvada del trabajador exhausto, sino la espalda recta de un rey. Este hombre no la miraba con la sencilla calidez de siempre, sino con una mezcla de furia, dolor y una ternura tan desgarradora que la dejó sin aire. La realidad de Elena se fracturó. Su mente luchó desesperadamente por reconciliar las dos imágenes, el obrero y el magnate. No pudo. El cerebro se negó a procesar una contradicción tan fundamental. Su boca se secó y un sonido escapó de sus labios. Un susurro que no fue más que un soplo de aire. ¿Javier? Él dio el último paso que los separaba, su mirada nunca abandonando la de ella. Ignoró el entorno, al personal petrificado que los observaba, el lujo del que era dueño y la miseria en la que la encontraba. Solo la veía a ella. Con una delicadeza que contradecía la tormenta en sus ojos, levantó una mano y con el pulgar le secó una lágrima que ella no sabía que estaba derramando. Luego miró sus manos, rojas y agrietadas por el agua y el detergente. Y una sombra de profundo dolor cruzó su rostro. Tomó la esponja que ella todavía sostenía y la dejó con suavidad en el borde del fregadero. Justo en ese instante, como si el destino quisiera reunir a todos los actores para el acto final, Ricardo y Sofía de Villegas aparecieron en la entrada de la cocina. Ricardo venía a asegurarse de que el castigo se estaba cumpliendo a rajatabla. Sofía, con una copa de champán en la mano y una sonrisa maliciosa, venía a saborear su pequeña victoria. Vaya, parece que alguien está aprendiendo una lección sobre las consecuencias. Comenzó a decir Sofía, su voz goteando veneno. Ricardo, sin embargo, se había quedado helado al ver al hombre del traje impecable hablando con la empleada castigada. Su cerebro de organizador de eventos entró en modo de crisis. «Señor, disculpe», dijo, avanzando con su falsa cordialidad. «Le ruego que no moleste al personal. Esta es una zona restringida. Si necesita algo, con gusto lo atenderé fuera». Javier no le hizo en caso. Sus ojos seguían fijos en Elena, un universo de disculpas no dichas pasando entre ellos. Luego se giró muy lentamente. Su cuerpo no se movió, solo su cabeza. La mirada que le dirigió a Ricardo fue tan fría que el organizador retrocedió un paso instintivamente. «¿Usted es Ricardo, el responsable de este evento?», preguntó Javier. Su voz era tranquila, peligrosamente tranquila. «Sí, señor. A su servicio», respondió Ricardo, desconcertado por la intensidad del hombre. «Bien. Entonces, ¿puede explicarme algo que parece que nadie más puede?», continuó Javier, su voz bajando de volumen, pero ganando en peso. «¿Puede decirme qué hace mi esposa lavando platos?». La palabra esposa detonó en el silencio de la cocina. Sofía se atragantó con su champán. La mandíbula del chef francés se desencajó. Ricardo parpadeó, su mente corriendo a 1000 por hora, tratando de entender. «Su esposa. Señor, debe haber un error. Esta mujer es una empleada del catering». Javier sonrió. Una sonrisa pero no fue amable. Fue una mueca desprovista de toda calidez, un simple estiramiento de labios que no llegó a sus ojos. «No, Ricardo, no hay ningún error.
El único error aquí lo cometió usted esta noche, dijo, su voz ahora dura como el granito. Así que se lo preguntaré una última vez, y le recomiendo que piense muy bien su respuesta. ¿Por qué está Elena Alvear, mi esposa, fregando los platos sucios de mis invitados en la cocina de mi propia casa? Soy Javier Alvear. El nombre completo, pronunciado con una autoridad absoluta, fue el golpe de gracia, fue el relámpago que iluminó la escena, revelando la verdad en toda su crudeza y su horror para los culpables. Ricardo se quedó blanco como el papel, comprendiendo la magnitud catastrófica de su error. Sofía de Villegas miró de Javier a Elena y de Elena a Javier. Su cerebro de heredera incapaz de procesar que la insignificante camarera fuera la señora de la mansión. El universo social, con sus jerarquías y sus reglas, acababa de ser puesto patas arriba. Pero para Elena, esa revelación no fue una victoria, fue un terremoto que arrasó con todo lo que creía saber. El hombre que amaba, el hombre por el que trabajaba horas extra, el hombre al que le preparaba el almuerzo cada mañana, no era un obrero, era un millonario, un mentiroso, un completo desconocido. Y mientras Javier la defendía, desatando su poder contra sus atormentadores, ella solo podía mirarlo con el corazón hecho pedazos, haciéndose una única y devastadora pregunta: ¿quién es el hombre con el que me he casado? El nombre Javier Alvear quedó suspendido en el aire denso y cargado de la cocina, un catalizador que transformó el pánico en pura y abyecta reverencia. El personal de cocina, que momentos antes veía a Elena con una mezcla de lástima y distancia, ahora la miraba con un asombro que rayaba en el temor. Era como si, de repente, una santa anónima hubiera revelado su halo. Sofía de Villegas, por su parte, experimentó una metamorfosis igualmente rápida pero en dirección opuesta. La máscara de desprecio aristocrático se derritió, revelando el rostro pálido y asustado de alguien que ha insultado a la deidad equivocada en su propio templo. Su mente, entrenada en la rápida computación de las jerarquías sociales, comprendió que había cometido un error no solo garrafal, sino potencialmente aniquilador para su estatus. Pero fue Ricardo quien sufrió la implosión más completa. Su mundo, construido sobre la precisa calibración del poder y la influencia, se había venido abajo. Había apostado por la reina y había insultado a la emperatriz. La sangre abandonó su rostro, dejándolo con un color ceroso, de aspecto enfermizo. Intentó hablar, balbucear una disculpa, pero su lengua parecía una pieza de plomo en su boca. Javier ignoró a las dos figuras descompuestas por un instante. Su atención, su universo entero, estaba anclado en Elena. Vio la tormenta en sus ojos, el temblor casi imperceptible de sus labios. Vio que su revelación no había sido un rescate, sino la detonación de una segunda bomba, quizás más destructiva que la primera. Y en ese momento supo que la batalla por su matrimonio acababa de comenzar. Con una calma que contrastaba con el caos que había desatado, se volvió hacia Ricardo. «¿Usted?», dijo Javier, y su voz, aunque no era alta, llenó cada rincón de la cocina, silenciando hasta el zumbido de los extractores. «Usted no es solo un incompetente. La incompetencia se puede perdonar. Usted es un cobarde moral. Ha basado su decisión no en la verdad, ni en la justicia, ni en la simple decencia humana, sino en un cálculo rápido de a quién era más ventajoso apaciguar. Sacrificó a una persona inocente en el altar de la conveniencia». Javier dio un paso hacia él, y Ricardo retrocedió como si se enfrentara a una fuerza física. «Alguien con su falta de columna vertebral no tiene cabida en ninguna de mis empresas. Su carrera en la organización de eventos de alto nivel, al menos en Madrid, ha terminado esta noche. Recoja
Su placa de identificación, entréguesela al jefe de seguridad en la entrada y no vuelva a poner un pie en una propiedad mía. ¿Ha quedado claro? Ricardo, incapaz de formular una palabra, solo pudo asentir, con la cabeza gacha, en una parodia de la reverencia que antes mostraba con tanta facilidad. Se dio la vuelta y se marchó, su salida carente de toda dignidad, la de un hombre cuyo universo profesional acababa de ser borrado de un plumazo. Con Ricardo fuera de escena, todas las miradas, incluida la aterrorizada de Sofía, se posaron en Javier. Él la observó durante un largo segundo, no con rabia, sino con una especie de curiosidad clínica, como un científico observando una criatura particularmente desagradable bajo un microscopio. «Señora de Villegas», comenzó, y el formalismo en su tono era más insultante que cualquier grito. «Su crimen es, en cierto modo, más profundo. Ricardo es un siervo del poder. Usted se cree el poder en sí mismo. Cree que su apellido y su cuenta bancaria le otorgan una licencia para deshumanizar a quienes considera inferiores». Se acercó a ella y Sofía se encogió, su lenguaje corporal gritando la sumisión que su boca siempre había despreciado. «Déjeme aclararle algo. El vestido que lleva puesto, una pieza de tela cosida, puede que valga una fortuna. Pero usted, su carácter, la esencia de lo que es como persona, no vale absolutamente nada. Está vacía. Es un eco de la arrogancia de sus antepasados sin ninguna de sus posibles virtudes. En esta casa, la bondad es la única moneda de valor real, y usted está en la más absoluta bancarrota». Sofía abrió la boca, quizás para intentar una disculpa aduladora, pero la mirada de Javier se la heló en los labios. «Márchese», dijo él, su voz ahora un susurro mortal. «Salga de mi casa y llévese su veneno con usted. Si escucho su nombre de nuevo, será demasiado pronto». Humillada frente a la misma gente a la que consideraba poco más que muebles, Sofía de Villegas prácticamente huyó de la cocina. Su huida, tan patética como su anterior arrogancia, había sido grandilocuente. Un silencio pesado y denso se instaló en la cocina. El personal seguía inmóvil, sin atreverse a respirar. El drama había sido catártico, una fantasía de justicia obrera hecha realidad. Pero la tensión no se había disipado, simplemente se había transformado. Ahora era una tensión íntima, dolorosa, que emanaba del abismo que se había abierto entre el millonario recién revelado y la mujer que se limpiaba lentamente las manos en su delantal, como si intentara borrar no solo la suciedad, sino también el contacto con una realidad que ya no entendía. Elena fue la primera en moverse, con una calma que le costó hasta la última gota de su fuerza de voluntad. Se desató el delantal, lo dobló con precisión y lo dejó sobre una encimera de acero. El gesto fue deliberado, una renuncia silenciosa. Luego levantó la vista y miró a Javier, y en sus ojos él no vio alivio ni gratitud. Vio un dolor tan profundo que sintió como si le... «¿Así que esto es lo que eres?», preguntó ella, su voz apenas un murmullo, pero cada palabra afilada como un trozo de cristal roto. «Un rey en su castillo, jugando a ser un hombre del pueblo. Elena, por favor, déjame explicarte», empezó él dando un paso hacia ella. «¿Explicarme qué?», lo interrumpió, y por primera vez, un destello de ira pura brilló en sus ojos. «¿Qué parte de nuestra vida no fue una farsa? Dime, Javier, cuando me decías que te dolía la espalda por cargar sacos de cemento, ¿estabas en una reunión de tu consejo de administración? Cuando celebramos con pizza en el suelo de nuestro apartamento porque te habían pagado un extra por unas horas de más, ¿te reías por dentro de mi inocencia? Cada sacrificio que hice, cada hora extra que trabajé en el hotel pensando que era para ayudarnos a salir adelante, ¿era todo un juego para ti? ¿Un entretenimiento? ¿El millonario experimentando cómo viven los pobres? Cada pregunta era una bofetada.
Javier palideció. La magnitud de cómo sus acciones eran percibidas por ella, golpeándolo con la fuerza de un tren. No, mi amor, jamás. Nunca fue un juego. Tú nunca fuiste un juego. Tú fuiste lo único real, suplicó su voz rota. Por favor, hablemos en privado. Elena dudó. Su instinto le pedía salir corriendo de allí, de él, de esa mentira monumental que había sido su vida. Pero la parte de ella que todavía amaba al hombre que creía conocer, o que quizás esperaba que aún existiera bajo esas capas de engaño, la hizo asentir. Él la guió suavemente fuera de la cocina, a través de un pasillo de servicio y hacia un pequeño despacho que olía a cuero y a madera vieja. Cerró la puerta, concediéndoles una frágil burbuja de privacidad. «Antes de conocerte, Elena», comenzó él, su voz temblorosa de una emoción que ella nunca le había oído. «Mi vida era exactamente como el salón de ahí fuera, hermosa por fuera, pero fría y vacía por dentro. Estaba rodeado de gente como Sofía, personas que no me miraban a mí, sino a mi apellido, a mi cuenta bancaria. Las relaciones eran transacciones, el amor era una estrategia de fusión. Me sentía como un fantasma en mi propia vida. Caminó hacia la ventana, dándole la espalda, como si le avergonzara que ella viera la vulnerabilidad en su rostro. Un día, harto de todo, salí a caminar. Me vestí con la ropa más vieja que encontré, solo para sentirme anónimo, para que nadie me reconociera. Y en un café te vi. Estabas leyendo un libro y sonriendo para ti misma. Luego trataste al camarero, que te tiró el café encima por accidente, con una amabilidad que me dejó sin aliento. Le dijiste que no se preocupara, le ayudaste a limpiar y le dejaste una propina generosa. Y yo me di cuenta de que estaba viendo a la primera persona genuina en años. Se giró para mirarla. Sus ojos estaban llenos de lágrimas no derramadas. Creé a Javier, el obrero, por cobardía. Fue mi escudo. Quería acercarme a ti, conocerte, pero sabía que si te decía quién era, levantarías tus propias defensas. Pensarías que era otro rico caprichoso, así que mantuve la farsa. Al principio fue fácil, pero luego me enamoré de ti. Me enamoré de nuestra vida, de nuestro pequeño apartamento que se sentía más un hogar que esta mansión. Y la mentira se convirtió en mi prisión. Cada día quería contártelo, y cada día el miedo a perderte, a que pensaras que todo había sido un engaño cruel, me paralizaba. Así que elegiste seguir engañándome, dijo Elena, su voz plana, desprovista de emoción. Elegí mal, admitió él, su voz quebrándose. Fui un cobarde. Y mi cobardía te ha traído hasta aquí, te ha expuesto a la peor cara de mi mundo y te ha causado una humillación que nunca te mereciste. Viéndote en esa cocina, tan digna incluso en la derrota, comprendí que mi mentira te había hecho infinitamente más daño que lo que la verdad jamás podría haber hecho. Y si tengo que pasar el resto de mi vida intentando arreglarlo, lo haré. Hubo un largo silencio, cargado de 3 años de amor, y una noche de verdades devastadoras. Elena miró a sus propias manos, las manos de una trabajadora. Luego miró las de él, cuidadas y sin un solo callo. «No sé quién eres, Javier», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «El hombre con el que me casé, el que llegaba a casa cubierto de polvo, ese hombre no dudaría un segundo en meterse en esa cocina y fregar hasta el último plato a mi lado. Pero este hombre...» Su mirada recorrió el traje impecable, los zapatos caros. «Este hombre es un extraño. No sé lo que haría». Y su desafío quedó flotando en el aire. Era una prueba, una última y desesperada prueba de carácter. Javier la miró, y en sus ojos se encendió una luz de comprensión y determinación. Sin decir una palabra más, se acercó a ella, le tomó la barbilla con suavidad y le dio un beso en la frente. Un beso de promesa. Luego se dio la vuelta y salió del despacho, caminando con paso decidido de regreso a la cocina.
Elena lo siguió, manteniéndose en el umbral. Vio cómo se plantaba captando la atención de todo el personal, que había reanudado tímidamente su trabajo. Y entonces, con una deliberación que silenció la sala por segunda vez, Javier Alvear se quitó el saco de Brioni, valorado en más de 10.000 euros, y lo dobló cuidadosamente sobre el respaldo de una silla. Se desabrochó los gemelos de oro macizo de sus puños, los dejó sobre el saco y comenzó a arremangarse las mangas de su camisa de algodón egipcio, revelando unos antebrazos fuertes y pálidos. Caminó hasta el fregadero, hasta la montaña de platos sucios que aún esperaba. Se detuvo un segundo, miró la pila de porcelana manchada, el símbolo de la humillación de su esposa. Luego miró a Elena a los ojos, una mirada que atravesó la habitación y le dijo más que todas sus palabras. Era una mirada de penitencia, de elección y de amor incondicional. Y ante el asombro colectivo de cada persona presente, Javier Alvear, uno de los hombres más ricos y poderosos de España, abrió el grifo, tomó la esponja y con una humildad que ninguna fortuna puede comprar, comenzó a lavar los platos. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La imagen era tan surrealista, tan profundamente imposible, que por un momento el personal de la cocina se preguntó si no estarían siendo víctimas de una alucinación colectiva. Javier Alvear, un hombre cuyo nombre aparecía en las columnas financieras y no en las listas de tareas domésticas, estaba de pie frente a un fregadero industrial, el agua salpicando las mangas arremangadas de su camisa de seda, luchando torpemente con una sartén con restos de salsa. Sus movimientos eran ineficaces, casi cómicos. Claramente, no había lavado un plato en su vida. Salpicaba más agua fuera que dentro del fregadero y usaba demasiado jabón, creando una montaña de espuma que amenazaba con desbordarse. Y, sin embargo, en su torpeza había una sinceridad tan abrumadora, una determinación tan pura, que nadie estaban presenciando un acto de penitencia, un rey arrodillándose, no ante un dios o un ejército, sino ante el dolor de su reina. Elena observaba desde el umbral, y cada chapoteo de agua era una ola que erosionaba el muro de ira y traición que había levantado a su alrededor. Vio al hombre poderoso y elegante que había conocido hacía apenas una hora, y vio al hombre sencillo y bueno del que se había enamorado. Y por primera vez empezó a ver que no eran dos personas diferentes. Eran dos facetas del mismo hombre, un hombre complicado y temeroso que había cometido un error monumental por amor. Su corazón, que se sentía como un trozo de hielo en su pecho, comenzó a descongelarse. Recordó una tarde de domingo en su pequeño apartamento. Hacía un año. Se había roto una tubería bajo el fregadero de su propia cocina, inundando el suelo. Ella había entrado en pánico, pero Javier, su Javier obrero, se había reído, se había arremangado la camisa barata de franela y se había tumbado en el suelo mojado, trabajando durante horas con herramientas prestadas hasta que lo arregló. Cuando terminó, estaba cubierto de grasa y agua sucia, pero la miró con una sonrisa de triunfo y le dijo: «¿Lo ves? Juntos podemos arreglar cualquier cosa». Mirándolo ahora, en esta cocina que era 1.000.000 de veces más grande y lujosa, pero haciendo un trabajo igualmente humilde, Elena comprendió. El traje caro, la mansión, el nombre, todo eso era el contexto, pero no el hombre. El hombre era el que estaba dispuesto a ensuciarse las manos para arreglar lo que estaba roto. Y lo que estaba roto ahora mismo era su confianza. Con una resolución silenciosa, caminó a través de la cocina. El personal se apartó a su paso. No se detuvo a su lado para decirle que parara. En su lugar, tomó un paño de cocina limpio de una pila cercana, se colocó en el escurridor al lado de él
y tomó el primer plato que él torpemente enjuagó. Y así, en un silencio que era más elocuente que cualquier discurso, comenzaron a trabajar juntos. Él lavaba, ella secaba. Un equipo. El ritmo era lento, desmañado, pero era suyo. «Estás poniendo todo perdido de agua», dijo ella en voz baja sin mirarlo. Había un atisbo de burla en su voz, la primera nota de la vieja familiaridad que regresaba. Javier se giró a mirarla, y en su rostro había una expresión de alivio tan profundo que era casi doloroso de ver. «Necesitaré práctica», respondió, su voz ronca. «Estoy pensando en despedir a todo el personal del lavavajillas y asumir el puesto. Creo que tengo potencial». Ella no pudo evitar que una pequeña sonrisa se dibujara en sus labios. «No sueñes, te despedirían en tu primer día por incompetente». Él dejó la sartén y se giró hacia ella, tomando sus manos, sin importarle que las suyas estuvieran cubiertas de espuma. «Elena, lo siento. Siento cada segundo de esta noche, pero sobre todo, siento cada día que no tuve el valor de contarte la verdad. Siento haberte hecho sentir que nuestra vida era una mentira». Elena, finalmente, lo miró a los ojos. «La vida no era una mentira, Javier. El apartamento era real. Mis sentimientos eran reales. Lo que dolió fue descubrir que los tuyos estaban basados en un secreto. No puede haber más secretos entre nosotros. Nunca más. Nunca más», prometió él, y la seriedad en su voz era un juramento inquebrantable. «Tú y yo. Honestidad total. A partir de ahora». Cuando el último plato estuvo seco y apilado, se quedaron uno al lado del otro en un silencio cómodo. Javier se secó las manos, bajó las mangas y, ante la mirada de todos, se acercó al chef francés. «Chef», dijo con respeto, «quiero disculparme en nombre de mis invitados y de mi antiguo organizador por el comportamiento inaceptable de esta noche. Nadie en esta casa, ya sea invitado o empleado, tiene derecho a tratar a otro ser humano con falta de respeto». Luego se dirigió a todo el personal. «Como compensación por lo sucedido, cada uno de ustedes recibirá el doble de su paga esta noche. Y a partir de hoy, se establece una nueva política en todos mis eventos y propiedades. Tolerancia cero ante cualquier abuso o falta de respeto hacia el personal. Su dignidad no es negociable». Un murmullo de aprobación y gratitud recorrió la cocina. Javier había restaurado no solo su relación, sino también el equilibrio y la justicia en su propio dominio. Luego, tomó la mano de Elena. No la guió hacia el salón de la gala, donde la fiesta continuaba, ajena al drama que se había desarrollado en sus entrañas. En su lugar, la condujo hacia la puerta de servicio, la misma por la que ella había entrado horas antes, sintiéndose pequeña e invisible. «¿A dónde vamos?», preguntó Elena. «A casa», respondió él sin dudarlo, y no se refería a la mansión. Tomaron uno de los coches de Javier, pero él no condujo hacia los barrios ricos del norte, sino hacia el sur, hacia el corazón bullicioso y auténtico de La Latina. Subieron las escaleras de su modesto edificio de apartamentos y cuando Javier abrió la puerta, ambos sintieron que cruzaban el umbral de su verdadero santuario, el pequeño apartamento, con sus muebles gastados y sus recuerdos felices, los acogió. Esa noche no durmieron en una cama king size con sábanas de hilo egipcio, sino en su cama de siempre, la que se hundía un poco en el medio. Y fue allí, en la honestidad de su humilde hogar, donde comenzaron a reconstruir su futuro, pieza por pieza. 6 años después, la gala anual de la Fundación Alvear era el evento filantrópico más esperado de Madrid. Se celebraba en la misma mansión, pero el alma del lugar había sido completamente transformada. El ambiente ya no era de competencia y ostentación, sino de celebración y comunidad. Por los jardines y salones paseaban empresarios y donantes. Sí, pero también se mezclaban con ellos jóvenes becados por la fundación,
líderes de ONGs que recibían su apoyo y artistas locales cuyas carreras habían sido impulsadas por sus programas. La música no era una orquesta distante, sino una banda de jazz en vivo que llenaba el aire de una energía vibrante y alegre. Elena Alvear estaba en el centro de todo, no como la esposa del anfitrión, sino como la presidenta y fuerza impulsora de la fundación. Llevaba un vestido elegante pero discreto, y su belleza emanaba de la confianza y la pasión con la que hablaba de sus proyectos. Acababa de bajar del escenario tras dar un discurso conmovedor sobre la importancia de la dignidad en el trabajo, un tema que conocía de primera mano. Javier la observaba desde un lado, y la adoración en su mirada era más profunda y sólida que nunca. Eran un equipo, socios en el amor y en el propósito. Mientras Elena saludaba a los invitados, vio una cara familiar entre el personal de voluntarios que servía las bebidas. Era una mujer de mediana edad, con el pelo recogido en un sencillo moño y una expresión serena. Era Sofía de Villegas. Tras el escándalo de aquella noche, su reputación se había desplomado. Perdió amistades, invitaciones y, lo que fue más doloroso para ella, su pedestal de superioridad. Tras varios años de ostracismo, había iniciado un tímido camino de redención, trabajando como voluntaria en una de las organizaciones que financiaba la fundación, una que ayudaba a mujeres en situación de vulnerabilidad a encontrar trabajo. Sus miradas se cruzaron por un instante. No hubo palabras, solo un leve asentimiento por parte de Sofía, un gesto cargado de un arrepentimiento y un respeto que le había costado años aprender. Elena le devolvió el gesto, un acto silencioso de perdón y reconocimiento de que las personas a veces pueden cambiar. Más tarde esa noche, cuando la fiesta comenzaba a apagarse, Javier y Elena se encontraron en una de las terrazas, contemplando las luces de Madrid. «Has estado increíble esta noche», dijo él rodeándola con un brazo. «Cada año, esta fundación llega a más gente. Todo, gracias a ti. Gracias a nosotros», corrigió ella, apoyando la cabeza en su hombro. «Nada de esto sería posible sin ti». Se quedaron en silencio un momento, disfrutando de la paz. «¿Sabes?», dijo Javier en voz baja. «A pesar de todo el bien que hacemos aquí, sigo pensando que la cocina de nuestro antiguo apartamento era más acogedora». Elena sonrió, una sonrisa genuina y llena de amor. «Es porque aquí está el dinero, Javier, pero allí, en ese pequeño piso, es donde siempre estará nuestro hogar». Se besaron, un beso que no tenía nada que demostrar a nadie. Un beso que sellaba un amor que había sido puesto a prueba por el fuego de la mentira y había salido del otro lado más fuerte, más honesto y más real que cualquier fortuna. ¿Creen que el verdadero amor se prueba en los momentos difíciles? Dejen un like si creen que las acciones valen más que las palabras. Suscríbanse para más historias donde el verdadero amor es revelado.